And he told me personally that if you get some money, print books. Entonces yo, mi primera participación que estuve en el BBT español fue en Los Ángeles, en 1979. Desde el 78 hubo una reunión acá en México con los trustis del BBT, principalmente Hridayananda Maharaj, que es mi maestro espiritual. Ya en ese mismo año, 78, me había dado primera iniciación y segunda iniciación. Y en ese tiempo éramos pocos los devotos que podíamos saber inglés. Ahora ya todo el mundo sabe inglés, ahora sí ya es una cosa que no sabe inglés, bueno. Pero en ese tiempo éramos muy poquitos y a mí me hablaron precisamente a la oficina ahí en la Ciudad de México en noviembre del 78 y me comentaron que si me gustaría irme para allá. Y en ese tiempo, pues la filosofía era que éramos completamente entregados, rendidos. Entonces yo dije, bueno, si ustedes quieren que haga servicio allá, yo puedo ir allá. Entonces en ese tiempo teníamos solamente un hijo de todos los que tuvimos, de los 6 que tuvimos, Radhika Devidas y yo. Entonces teníamos solamente uno y ahí se acordó que, bueno, tenía que irme a principios del 79 a Los Ángeles. Y así fue. 79, los primeros días de enero, llegamos a Los Ángeles. Fuimos recibidos en el aeropuerto por un devoto Sarvabhavana, Prabhu, que era de los administradores del BBT español. Y ya llegamos ahí. En ese tiempo las oficinas del BBT español estaban enfrente del templo. Los que conocen ahí el templo de Los Ángeles saben que ahí enfrente y a los lados estábamos viviendo todos los devotos. Entonces ahí el encargado de la oficina en ese tiempo era Radhakrishna Swami. Entonces estábamos ahí, uh, pocos devotos. Bueno, otra cosa importante quiero decirles que yo fui llamado porque en el 78, un poquito antes, el que estaba encargando de traducir los libros al español ya iba a tomar sannyas y era de Venezuela y Venezuela se desligó de ISKCON. En cuando Srila Prabhupada partió, ellos se hicieron independientes. Entonces él ya había salido y no estaban con un traductor principal para continuar el Srimad Bhagavatam, que justamente se había quedado terminado el segundo canto del Srimad Bhagavatam. Ya estaba terminado, entonces había que empezar el tercero y en adelante. Entonces por eso fui convocado, porque no había traductores, y después de mí también convocaron a Yadu de Costa Rica. Él llegó 2, 3 meses después que yo, también en el mismo año del 79. Y también ahí en la oficina estaba un devoto, Jagadish Prabhu, era brahmachari, y él era el que se cargaba de la fidelidad. Entonces así fue como, o sea, la razón que fui convocado para eso fue para empezar a traducir el tercer canto en adelante. Entonces estuve un año completo, y claro que después de ese tiempo, de eso, cuando ya estábamos empezando la traducción, el encargado de seguir fue convencido de seguir la traducción y seguir en ISKCON y no tomar sannyas porque, pues, diferentes circunstancias. Entonces volvió a Los Ángeles, y claro que seguimos ahí en ese tiempo, todo el 79, que fue cuando se tradujo el Néctar de la Instrucción, el Upadesambrita. En ese tiempo lo tradujimos ahí. Entonces, y Supanishad, la traducción de Supanishad, porque ya se había traducido antes. Y claro que en México también empezó el BBT español en los años 71 y 72, cuando vino Chitsukananda aquí a México a abrir el templo. Entonces sí, fue de los primeros libros que yo obtuve. Yo la primera vez que visité el Templo de México fue en 1974 y conseguí el libro
la conciencia de Krishna, el sistema más elevado de yoga, que todavía lo tengo por aquí. Ese librito fue el primero y esos libros se produjeron ahí en el BBT de México en ese tiempo. Y después, pues como ustedes saben, se hizo también ahí el Gita, el primer Gita que salió en el 1975, el primer Gita, que el maestro espiritual, Hridayana Maharaj, tuvo la cabeza de todo eso, como ya Hanuman lo mencionó, y aquí en México empezó. Y ya cuando se fue a Los Ángeles, el primer director del BBT fue Vir Krishna Maharaj, y después Radhakrishna Maharaj, que ya regresamos a cuando yo estuve ahí. Entonces, estuvimos todo ese tiempo, y como dije, el encargado de seguir la traducción, que era Srila Virabajo Maharaj ahora, él fue el que continuó ya la traducción. Claro, en ese tiempo siguió reconstruyendo, reanalizando el Bhagavad Gita que se había hecho 4 años antes. Pasó muchos meses de sus primeras estadías allí en Los Ángeles en ese año del 79, de corregir muchas cosas, hacerlo más accesible al español, y después ya siguió con el tercer canto. Bueno, yo después regresé a México, ya como encargado de los templos, que en ese servicio tuve 11 años, ya, y recordando ya después de ese largo tiempo, que me dio gusto ver a Hamsarupa aquí en la pantalla, que habíamos tenido comunicación mucho tiempo, pero no lo conocía, cuando menos en el video. Ahora lo vi en el video. Entonces, hace más de 10 años, Guru Prasad Swami me comentó que se estaba haciendo querían reclutar a devotos que siguieran traduciendo el Bhagavatam, que Gunagrahi Maharaj, que también ya nos dejó, nos abandonó, que estaba en ese tiempo en Argentina, estaba organizando para seguir traduciendo el Bhagavatam. Entonces ya Guru Prasad me puso en contacto con Hamsarupa Prabhu, y pues empezamos. Ya Hamsarupa Prabhu organizó muchos devotos, y yo fui uno de ellos, y empezamos a mandarle los capítulos del Srimad Bhagavatam. No sé, traduje algunos 8 o 10, si no recuerdo. Posiblemente unos momentos después pueda recordar si él tiene ahí todos los datos, los capítulos que mandamos diferentes devotos. Entonces ahí fue como otra vez ya me involucré. Como dije, estuve 11 años, casi 12 años encargado administrativamente aquí en México, y hasta después, que fueron más de 10 años, también posiblemente Hamsarupa Prabhu para la fecha exacta que se empezó a hacer esa recompilación, y ahí empezamos otra vez a traducir, pero finalmente de nuevo se paró toda la situación, que ya no conozco las causas. Posiblemente Hamsarupa Prabhu, Hanuman puedan conocer las causas porque se paró, que ya no se pudieron editar. Claro, una de las causas que sí recuerdo que me comentó Hamsarupa Prabhu y Hanuman, que como éramos de diferentes países centroamericanos, mexicanos, argentinos, y había diferentes situaciones de las traducciones, y que era un poco difícil hacer uniforme toda la traducción. Entonces, que fue una de las causas del lenguaje, pero creo que también hubo causas económicas y de situaciones, como Hanuman Prabhu lo mencionó, de algunos GBCs y algunos líderes sanyasi se fueron del movimiento. Pues así quedó, hasta que hace algunos años, en Cuerámara, hace como 4 años, perdón, 4 o 5 años, de nuevo me reuní, concordó ahí que estaba Hanuman Prabhu, y empecé a decirles que por qué tenemos tanto tiempo sin el Bhagavad, tendremos que hacer un arreglo, porque esto no es posible. Y entonces una de las cosas que me dijo, bueno, vamos a ver primero lo de uniformar la traducción y después la cosa económica. Entonces yo me atreví y le dije, no hay problema, de la cosa económica yo me encargo, de eso yo colecto a ver qué hago, pero yo me encargo de la situación
económica de que salgan esos libros. Entonces así empezó de nuevo la situación. Entonces ya yo le comenté a él que pues en Argentina estaba todo lo que habíamos traducido, que por favor lo recuperara para ver la traducción. Entonces así fue, lo hizo. Y ya aparte Prabhu nos hizo el favor de uniformar las traducciones y claro, todavía sigue trabajando en eso. Y así hace un par de años seguimos, lo único que el año pasado, pues a finales del año pasado y a principios de este año, me comentó que los índices era una situación muy difícil de hacer porque había, como eran muy largos y a veces ahí se detenía la traducción. Entonces dije, bueno, pues mándeme los índices y también me encargo de hacer personas que nos ayuden a traducirlo, porque sí, para una sola persona y además todos los devotos, bueno, cuando menos yo y los que me han estado ayudando a la traducción de los índices, somos devotos, personas que tenemos nuestras actividades, nuestros trabajos para mantener el cuerpo y el alma juntos. Entonces tenemos que hacer algunas actividades de trabajo, no estamos al 100% como cuando les comenté que me fui a Los Ángeles y en ese tiempo cuando un devoto tenía un servicio del BBT o cualquier servicio, pues era tiempo completo, no había otras distracciones. Entonces, pero pues ahora, después de tantos años que se ha reestructurado la vida espiritual, muchos seguimos, muchos ya no siguieron. Los que seguimos, pues tenemos actividades externas a nuestra vida espiritual, externas a nuestro sadhana. Entonces, y por eso se ha alargado también esto. Todas las personas, como vieron ahí en el video, una de las que me ha ayudado mucho es Vanessa, que ella ha estado siempre y ahora también ya se le encomendó ordenar alfabéticamente todos los índices desde el 10.2 hasta el canto número 12. Bueno, entonces lo que quiero nomás enfatizar que por eso se ha tardado un poquito eso, pero ya estamos por terminar. Ya después va a seguir lo más importante, que es colectar para poder imprimir todos estos libros.